mundo del crimen. Harold Frederick Shipman fue un médico británico acusado de matar a más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. En el año 2000, Shipman fue condenado a 1000 años de prisión con cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando los archivos del Dr. Shipman, o como lo apodaron posteriormente, el Dr. Muerte, ya que se estimaba que Shipman podía haber llegado a matar a 215 pacientes y ser autor de más de 1500 homicidios, de los cuales el 80% de ellos tenía como víctimas a mujeres. También las edades de las víctimas suponían un enigma para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado de entre los 15 casos corroborados era Peter Lewis, de 41 años de edad. Adolescencia y juventud. Harold Frederick Shipman nació en el condado de Westwood, en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Britton. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor en su último año en la escuela. Sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía la morfina administrada en casa por un médico. El 5 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Primrose May Oxtoby. Tuvieron 4 hijos. Shipman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary en Pontefract, Yorkshire West, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ormerod en Todmorden, al oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hythe, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hythe durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, deviniendo como un médico respetado dentro de la comunidad. Detención. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brook Surgery en Hythe, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. En particular destacaba el gran número de incineraciones realizadas de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo en primera instancia suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre los crímenes de Shipman, culparían a la policía por asignar oficiales inexpertos en el caso. Entre el 17 de abril de 1998, cuando la policía abandonó la investigación, y la eventual detención de Shipman, este mató a 3 personas más. La última fue Caitlin Grundy, una anciana de Hythe. El 24 de junio de 1998 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el Dr. Shipman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burks, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia de 386,000 libras esterlinas a Harold Shipman. Woodruff denunció el hecho en la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado, y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998.
Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras muertes certificadas por Shipman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina y los certificados de defunción estaban firmados por Shipman. Juicio y encarcelamiento. El juicio de Chipman, cuyo juez fue el señor Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Chipman fue procesado por las muertes de Mary West, Irving Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Jermaine Accra, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Caitlin Wagstaff, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Heller, Maureen Ward, Winfred Miller, Joan Milia y Caitlin Grundy, ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó 6 días y Chipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez le condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno David Blunkett aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. En febrero del 2002, Harold Shipman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no habían suficientes motivos para inculpar a Shipman. Su esposa, Primrose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. El doctor John Bodkin Adams fue acusado en 1957 de haber matado a 160 de sus pacientes durante un periodo de 10 años, y posiblemente fue un antecedente para Shipman, pero fue absuelto. Muerte. Chipman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6:20 el 13 de enero del 2004, en vísperas de su cumpleaños 57, y fue declarado muerto a las 8:10. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Chipman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Algunos tabloides británicos expresaron alegría por su suicidio y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. Se podía leer "Chip Chip Hooray". Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Chipman nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. El secretario del Interior, David Blunkett, señaló que la celebración era tentadora diciendo: "Te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Chipman se ha ahorcado, y piensas, ¿es demasiado pronto para celebrar?". Y entonces descubres que todo el mundo está molesto con él. El motivo del suicidio de Chipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa, después de que le despojaron de su pensión del National Health Service, NHS. Primrose Shipman recibió una pensión completa del NHS, a la que no habría tenido derecho si Chipman hubiera cumplido los 60 años de edad. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que suicidarse en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control.